Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión vía Zoom, en esta plataforma, en nuestro 12º ciclo de conferencias y ya el tercer día de ciclo, en el cual hoy estamos teniendo nuestra segunda conferencia. Hace un momento estuvo acá con nosotros Pati Nava, psicoterapeuta de Iscalti, con el tema enfermedad y salud, cómo lograr mi recuperación. Y en este momento vamos a iniciar con otras dos terapeutas expertazas de Iscalti. Me da mucho gusto porque además ellas son personas de las que he aprendido muchísimo, Trinidad y Berenice. Ellas van a estarnos platicando hoy del tema recuperando mis espacios, mis relaciones y mi tiempo. Y bueno, para irle dando inicio, me gustaría que fueran compartiendo, Bere, Trini, su presentación, porfa, y además su reseña, por favor, para que yo ya las conozco, pero nos gusta que el público nos conozca también, y entonces vamos a iniciar con Trinidad Razo, si me da su semblanza, porfa. Bueno, Trini Razo es maestra en psicoterapia con orientación psicoanalítica por la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, desde el 2014. Tiene un diplomado en lenguaje por el Instituto de la Comunicación Humana, doctor Andrés Bustamante Gurría, en el Centro Nacional de Rehabilitación. Es licenciada en psicología por el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, docente en la Universidad de Catepec, Uparín, impartiendo materias de psicología clínica desde 2015 hasta 2021. Y además es actualmente subdirectora de Iscalti Atención y Educación Psicológica SC, en la que se dedica a dar supervisión, evaluación, capacitación al equipo de especialistas y de los centros de atención de 2019 a la actualidad. Ella es Trinidad Razo. Y tenemos también a Berenice Juárez, que nos acompaña. Si me das su semblanza también, Beren. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica de México. Tiene licenciatura en psicología en el área clínica por la Universidad Franco-Mexicana. Además, tiene diferentes diplomados en infancia, psique y psicopatología por la Sociedad Psicoanalítica de México, diplomado en el manejo de padres de niños en psicoterapia con la doctora Delia de la Cerda. Tiene diplomado en counseling emocional y educativo. Está certificada por parte de Conocer para impartir talleres y conferencias. Labora en Iscalti como gerente y psicoterapeuta desde hace más de 17 años. Participó como coordinadora del Departamento de Psicología en la Escuela David Livingstone por 10 años y también imparte talleres sobre sexualidad para niños, adolescentes desde hace ya 12 años. Como podrán darse cuenta, pues tenemos a dos pesos pesados de la psicología en Iscalti, ya con mucha experiencia, y yo los invito a que todas las dudas que vayan surgiendo de esta charla nos las hagan llegar al chat aquí para poderles irle dando respuesta. Tenemos al final una sección especialmente para abordar las preguntas y comentarios que quieran hacernos. Y también Bede y Trini nos van a ir diciendo si en el momento por ahí les voy a levantar la mano para ver si será una pregunta que podamos abordar en ese momento e irla solventando, o si al final podemos darle salida a todas las preguntas que van surgiendo durante esta conferencia. ¿De acuerdo? Pues sin más, iniciamos de una vez y vamos a aprovechar el tiempo. Gracias. Adelante, Bere, adelante, Trini. Gracias, Lalo. Buenas noches a todos. También estoy por acá con Bere. Les planteamos un poco el objetivo. En primer lugar, bueno, pues nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Y esta charla, bueno, va a constar de que ustedes puedan reconocer la pérdida de las habilidades sociales que han tenido en estos últimos años y, bueno, promover algunas estrategias, antes reconocerlas y luego promover estrategias para que puedan, bueno, recuperar en su contexto algunas de estas habilidades sociales, ¿no? Y bueno, veré, si quieres continuar. Aquí, por ejemplo, las habilidades sociales, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es esta parte de relacionarnos, de saber estar con los demás? ¿No? Y bueno, básicamente las habilidades sociales es un conjunto de conductas que nos permiten a los individuos relacionarnos, ¿no? Desarrollarnos en un contexto y que este contexto pueda ser pues lo más amable que se pueda, expresando los sentimientos y respetando también los sentimientos de los demás.
Ya lo iremos viendo durante estos años. Tuvimos que hacer desuso de estas habilidades. Y bueno, tenemos que de pronto ir recuperando poco a poquito. Ahorita les vamos a ir explicando a lo largo de la presentación, y que todo esto tiene un marco sobre la conducta, ¿no? Sobre las conductas, pues constantes que se van abriendo y se van, utilizando día a día. Y bueno, aquí Bere nos va a hablar un poco de qué es lo que hacen o aportan las habilidades sociales. Sí, sobre todo, ¿qué aportan estas habilidades, no? Bueno, algo que es súper importante es que podamos resolver conflictos, y bueno, esto es a lo largo de toda la vida, ¿no? Y nos va a permitir de alguna manera disminuir estos problemas en un futuro inmediato, ¿no? O también en la medida que también nos vamos relacionando desde que somos pequeñitos, los adolescentes, los adultos, ¿no? Nos van a ir ayudando a lo largo de la vida, y las vamos a ir mencionando poco a poquito. Vemos que las habilidades sociales, ¿no? Bueno, se empiezan a desarrollar prácticamente desde que nacemos, porque si se dan cuenta, ¿no? Una de las principales son como el lenguaje no verbal, que un bebé dice, bueno, pues, ¿qué puede aprender un bebé de habilidades sociales? Pues en el lenguaje no verbal, que precisamente la mamá a través de las gesticulaciones o el papá, ¿no? Va aprendiendo conforme va creciendo, desarrollándose, viene la parte del lenguaje, donde el niño ya empieza a hablar. Y entonces nosotros a veces somos como un modelo para ellos. Ya en la adolescencia se empiezan a ver otras características. ¿Vamos a seguir? De hecho, como comentaba Berel, los adolescentes durante este periodo pueden verse también como más presionados, porque debido a su crecimiento, pues los padres y maestros van exigiendo como respuestas más adecuadas a sus situaciones, y bueno, muchas veces ellos no están preparados. También, bueno, estas habilidades se van adquiriendo con el paso del tiempo a través de los grupos. Pasamos por la primaria, por ejemplo, la secundaria, la prepa, después parte de la vida laboral, y nosotros nos vamos adaptando a estas habilidades conforme vamos creciendo, y también las exigencias del medio, ¿no? Los niños tienen su forma de representar estas habilidades que, como dice Bere, se van adquiriendo a lo largo de toda lo que es la vida, ¿no? Y es muy interesante esto porque no se adquiere como en un libro o en un manual, se adquieren realmente de la relación con el otro, del día a día. Hay investigaciones que se hicieron incluso con estudiantes de psicología, para pues medir estas habilidades sociales, y se dieron cuenta de que no tiene nada que ver conforme el aprendizaje de su carrera, más bien son las que adquieren a lo largo de su vida y en su repertorio social y familiar, que esto también va a ser muy interesante, les vamos a ir mencionando, ¿no? Y bueno, estas habilidades sociales van generando capacidad o aptitudes empleadas por un individuo cuando interactúa con otras personas. Muchas veces nosotros nos relacionamos y pensamos que lo que hacemos está correcto, o lo que hacemos es lo que se debería hacer, y no nos ponemos como un poco a meditar sobre lo que impacta en el otro o lo que el otro puede impactar en nosotros, ¿no? Entonces, estas habilidades sociales van desarrollando esta capacidad de tener relaciones interpersonales más saludables, que en estos tiempos en especial yo creo que es vital el poder recuperar espacios como amables, espacios cuidados, espacios de mucho respeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos en el caso de los niños, desde que muy pequeñitos, el hecho de que nosotros les enseñamos estas cuestiones de pronto de cordialidad, ¿no? Pedir, por ejemplo, el enseñarles, oye, por favor, cuando pidas algo, pídelo por favor, ¿no? O que puedan expresar bien el enojo. Una vez, los niños pequeñitos, hagan de cuenta que nosotros somos como su regulador, por un lado, y por el otro lado también somos un ejemplo. Entonces, si yo de pronto al niño le digo que me dice, oye, mamá, estás enojada, en el caso de mi hijo, y yo le digo, no, ¿qué te pasa? Ahorita no estoy enojada, pues ahí le estoy mandando como un mensaje contradictorio. Entonces, parte de estas habilidades sociales es saber leernos, ¿no? Desde si me siento enojado, si me siento angustiado, si me siento alegre, ¿no?
y que si el niño lo percibe, ¿no? Decirlo, inclusive en los niños muy pequeñitos, ¿no? En particular en los niños de año, 3 años, 5 todavía, ¿no? El que nosotros les enseñemos, oye, ahorita lo que estás sintiendo es enojo, o lo que estás sintiendo es frustración, porque finalmente no te di la paleta antes de que terminaras de comer, ¿no? Eso les ayuda a que los niños vayan diciendo, ah, ok, esto que estoy sintiendo ahorita se llama frustración. O esto que estoy sintiendo, ah, estoy alegre porque mi mamá me dio un beso, ¿no? Pero ir haciendo como esta parte de congruencia. Y entonces también ayudarles a que vayan resolviendo conflictos. Fíjense que es bien interesante. A mí me tocó verlo en la etapa como de preescolares, en los niños preescolares, donde cuando hacíamos las reuniones con los papás, era muy común que los papás quisieran ayudarles a los niños a resolver de pronto, hagan de cuenta, si al niño se le caía la goma, el lápiz o el peluchito, inmediatamente antes de que el niño lo recogiera, el papá corría a dárselo, ¿no? Entonces, si estas habilidades, ¿no? Hay que irlas desarrollando, de decir, bueno, hasta dónde el niño puede ir desarrollando esa independencia y observarlo, y que los niños son súper inteligentes, ¿no? En el niño, como decía, preescolar, voltea de pronto a ver que me resuelva mi mamá, ¿no? Entonces ya corre la mamá y le ayuda. No, aquí es irlos dejando que ellos vayan resolviendo eso. Nada más hacerles la parte del acompañamiento, ¿no? En los niños de primaria ya los tienen mayor socialización, y también ya nada más con ellos es un poco el llevarlos a reuniones, llevarlos a las fiestas, ¿no? Para que vayan desarrollando ese tipo de competencias. Y en los adolescentes, pues más, ¿no? Pero ya les iré explicando más adelante. Ok, y bueno, como Ver estaba mencionando, esta adquisición pareciera muy puntual, ¿no? De pronto nosotros perdemos piso sobre lo que hacemos día a día. Pensamos, digo, Ver y yo somos de formación psicoanalítica, y claro que nos gusta ir como al fondo, ¿no? De las experiencias, de las emociones. Sin embargo, creo que en este tiempo y en estos momentos sería importante volver al inicio y darnos cuenta de todas estas partes que son meramente conductuales, pero que no son muy importantes, porque nuestra conducta está siendo siempre observada por quienes nos rodean, en especial por los niños pequeños, como Bere lo menciona. Entonces ellos van a aprender a través del aprendizaje, y estas habilidades sociales se van a dar a través de lo que ellos miran de nuestro entorno o de su entorno. Y la observación va a ser para ellos, bueno, un catalizador, por así llamarlo, de todas las conductas. Si se piden por favor, como decía Bere, cómo se toma el vaso, cómo hacen los papás cuando tienen que resolver alguna situación de conflicto, y entonces empiezan a imitar, ¿no? Los niños imitan todas las conductas. De pronto dicen, ¿por qué el niño está haciendo esto si no se lo ha enseñado? Claro que sí, a través de las conductas que se están realizando, pero no les prestamos atención. Y ellos van adquiriendo esa información. ¿Qué sucede si yo hago ciertas actividades que estoy viendo en mi entorno y las empiezan a ensayar? Entonces pareciera que esto es como una especie de ensayo y error, y se van habilitando todas estas funciones. Por ejemplo, el sonreír nos hace que otra persona nos sonría. Si nosotros tenemos como la ceja fruncida, pues la otra persona va a tener una respuesta hacia este tipo de reacciones. Entonces, es muy importante que sepan que se adquieren en el día a día a través de la convivencia de los seres humanos, porque obviamente, bueno, los seres humanos somos seres sociales, y a partir de eso nos vamos desarrollando, ¿no? Otros animalitos se van como en manadas o hacen ciertas acciones juntos, pero el ser es social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nos importa mucho establecer relación con los demás, porque de eso o de esa falta vienen algunas complicaciones que más adelante también les vamos a comentar, ¿no? Entonces hay que cuidar la manera en cómo nos conducimos, por así decirlo. Ahora, Bueno, fíjense, es en esta parte de cómo se adquieren, ¿no? Ahí son como varias habilidades que tenemos que ir desarrollando. Entre ellas, por ejemplo, está la parte de que hemos hablado de la empatía, de poder entender lo que está pasando, bueno, lo que está sintiendo el otro, o entender la situación que está viviendo el otro, ¿no? Un poco, digo, no lo vamos a vivir tal vez como real, en el caso, por ejemplo, de pérdidas que hubo en la pandemia, pero sí podemos entender que finalmente la persona puede estar triste y lo que está pasando, y viene el apoyo, la parte del apoyo emocional.
Por el otro lado es la comunicación, que como les decía al principio, es por una parte el lenguaje no verbal y por el otra la parte verbal, ¿no? La asertividad también, que tiene que ver con el respeto. Por ejemplo, si ahorita yo estoy hablando, ¿no? Y Trini me está escuchando, o sea, es una escucha activa, ¿no? Que me permite tal vez seguir conversando con ustedes y dándoles ejemplos porque estoy viendo que hay un interés. Por el otro lado, el apego es algo súper vital e importante y se da desde el nacimiento, ¿no? Donde finalmente el bebé se va sintiendo como confiado en la medida que los papás van leyendo como sus necesidades. Si se dan cuenta cuando un bebé está chiquitito, ¿no? Si llora, las mamás a veces somos expertas en decir, ya tiene hambre, tiene frío, quiere un apapacho, pues igual ahorita veo que el debe de ese, ¿cómo se llama? Llanto es de cólico, ¿no? Entonces, vamos interpretando y finalmente todo eso el niño lo va sintiendo, vamos interpretando como su mundo de afuera para que él finalmente lo pueda también internalizar, ¿no? La otra también muy importante es la cooperación, ajá, y la cooperación hay que tener mucho cuidado porque muchos papás caemos en la parte de, ok, si haces esto, te doy tal cosa, ¿no? Te ganas estampas, te ganas juguetes, te doy dinero, pero hay que trabajar también lo que es la motivación, la intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño sea capaz de, bueno, hago las cosas por mi beneficio, no por querer complacer a los demás, ¿no? Porque si no, imagínense, al ratito, si nosotros todo el tiempo estamos incentivando, que es bueno, es una parte conductual, la motivación intrínseca, donde nace la parte de que el niño o el adolescente diga, lo hago porque esto va a ser algo bueno para mi futuro, no se va a desarrollar. Ajá. La parte del autocontrol también es como muy importante y que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no? Les decía, el saber qué es lo que yo estoy sintiendo. Hay papás que inclusive me llevan a consulta y si yo de pronto les digo, oye, el día de hoy te veo como que estás preocupado, angustiado. No, para nada. Sí, tuve un problema en el trabajo, pero no pasa nada. Ok, no, al contrario, si estás preocupado, ¿no? Y puedes comentarlo. Pero estamos acostumbrados, como dicen a veces, a guardar las emociones. Entonces, hay que gestionar esas emociones, metabolizarlas y finalmente para que ellos también, los niños y los adolescentes y nosotros como adultos, podamos entenderlas. Y todo esto nos ayuda a que podamos tener una resolución de conflictos, ¿no? Mucho más asertiva y no conflictiva. Y como les decía, ¿no? Aquí se van dando tanto pues desde que nacemos, hasta también los adultos, cambios físicos, emocionales. En los niños sabemos que va creciendo su cuerpo y conforme van creciendo también la parte cognitiva y la emocional se va desarrollando. Sin embargo, en los adultos también, ¿no? Porque, por ejemplo, dirán, bueno, en los adultos, ¿qué? Pues, ¿qué cambios físicos? Claro, o sea, en los niños y adolescentes su crecimiento va hacia arriba y en los adultos finalmente ya vemos que va hacia abajo, ¿no? Y de pronto tal vez una persona de ya 50 años, cuando de pronto empieza a querer jalar una caja que está en el armario y le da acá por acá un estirón, dice, chin, ya me dolió, ¿no? Cuando antes no me pasaba eso. Entonces, vienen cambios emocionales y también es cómo nos vamos adaptando a las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? En el caso de los niños, es muy importante que desde chiquitos los enseñemos como a convivir, ¿no? En esta parte de acercarlos con sus pares, como les decía, el ir a fiestas, el ir a convivencias, ¿no? El que puedan expresar también cómo se sienten, ¿no? Y que si de pronto en la fiesta o en el parque o donde se encuentren hay algún conflicto, nosotros como adultos nada más estemos como a la expectativa de ver cómo lo resuelven. Y nos vamos a acercar cuando finalmente el niño veamos que tal vez no tiene esa habilidad y podemos decirle, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita que si, por ejemplo, hay un niño que es muy inhibido y nosotros lo llevamos al parque, enseñarle. Podemos, por ejemplo, platicar con el adulto y decirle, oye, fíjate que aquí, ahorita mi hijo, me gustaría que jugara con el tuyo. ¿Tienes inconveniente en que le diga a tu hijo que si puede jugar con el mío? Ahí sí, no hay problema, porque también tenemos que ir viendo qué tipo de personalidad puede tener nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? O nuestros sobrinos, etcétera, toda la familia que está alrededor. Y para eso, pues vemos que de pronto hay estilos de respuesta en las habilidades sociales, ¿no? Está, por ejemplo, el que es pasivo,
¿no? Inhibido, que es pues la persona que finalmente va a ser como más introvertida, que no va a expresar lo que siente, que lo que piensa, ¿no? Que le va a costar trabajo resolver algún conflicto, que tal vez va a ser dependiente, ¿no? Y bueno, no va a ayudar mucho. Está la persona agresiva, que igual son personas que a veces no tienen filtro, se podría decir, hagan de cuenta no les funciona ahí muy bien su parte de su lóbulo frontal, ¿no? Entonces dicen lo que piensan, ¿no? Pero hay veces que en decir las cosas, pues terminan lastimando a la persona, ¿no? Y ya cuando lo dijeron, por ejemplo, en el caso de chicos con TDA, que no tienen filtro, no crean, cuando nos llegan a consulta nos dicen, me sentí culpable, o me frustró que no me entendieran mis compañeros, ¿no? Entonces, hay que ayudarles a que finalmente vayan pasando de esta habilidad social, tal vez ya sea pasiva o agresiva, a una asertiva, donde ya comunico lo que siento, lo que pienso, y si hago algún comentario, bueno, pues lo hago, pero sin lastimar al otro y tampoco sin quedarme yo callada. ¿Quieres decir algo, Trini? Estaba escuchando estas partes que mencionas, Bere, y en especial la parte de la seguridad en los pequeños y en los adolescentes, ¿no? También hay investigaciones de hermanos que tienen hijos, hermanos que tienen hijos que tienen hermanos y de los que son hijos únicos. Y es muy relevante porque lo que se va encontrando acá es que precisamente el poder convivir con otros, el poder experimentar estas respuestas sociales con otros, va dando estas capacidades o estas posibilidades de aprendizaje en las habilidades sociales. Y que el núcleo familiar, Bere, es súper importante. O sea, esta inseguridad se va a adquirir dentro de la familia, ¿no? Al contrario, te hablabas del apego, pero también es muy relevante saber que podemos nosotros crear en nuestros pequeños y después adolescentes y futuros adultos esta parte insegura, ¿no? Porque les estamos mostrando dentro del núcleo familiar una respuesta que no les sea favorable y entonces ese aprendizaje se va a ir quedando y así se van a ir representando hacia el exterior, en su contexto, con sus amigos, con las parejas. También hay estudios ver en los adultos que no tienen desarrolladas estas habilidades y lo que sucede es que no logran establecer relaciones de pareja saludables y vienen rupturas y viene aislamiento y mucha soledad en personas adultas. Eso era lo que quería un poco complementar. Ok, muchas gracias, Trini. ¿No? Aquí de lo que hablábamos, ¿no? De los pasivos inhibidos, que finalmente, como les decía, sí hay una incapacidad más bien para leer los sentimientos a veces, ¿no? Propios y los de los demás. Pasa tanto en el inhibido como en el agresivo. Ajá. Y entonces es en el caso, por ejemplo, de los niños, ¿no? En la escuela, cuando se da el bullying, pues es este niño que no puede comunicar, no puede poner un límite, pues todos dicen, pues vamos a pegarle o vamos a agredirlo, ¿no? Y entonces el niño se lo queda, no dice nada, ¿no? Y en el caso, como dices, de esta parte agresiva, bueno, pues entra finalmente también en la cuestión del bullying, ¿no? Los niños que finalmente sí lastiman, sí agreden y que a veces jalan al mismo grupo para excluirlo. Y fíjate que es bien triste porque hay veces que veo que entre jóvenes, y ahorita derivado de la pandemia, hay algunos que sí los llegan como a excluir. Ah, pues si no haces esto y sobre todo en la adolescencia, viene la parte de la presión social. Entonces, si nosotros como papás o como maestros no trabajamos en la parte de fortalecer a estos pequeñitos que les hace mucha falta, ahí es donde finalmente viene como el quiebre, ¿no? Y hablábamos de la cuestión de pues esta cuestión agresiva, que es la que más preocupa, ¿no? De padres que a veces pueden ser violentos, también en escuelas donde a veces se llega a encontrar personal que pueden ser también agresivos o alumnos, ¿no? Que inclusive chocan con la autoridad precisamente porque se sienten incomprendidos, ¿no? Entonces, un poco, ahí sí la recomendación sería acérquense. Fíjense que los niños a mí me ha tocado, tanto los que son inhibidos como los que son agresivos, en el fondo tienen muchas carencias emocionales. Si nosotros nos acercamos a ellos, por ejemplo, en el caso de los niños agresivos, en el fondo ya cuando nos los ganamos son un pan, ¿no? Obedecen a uno, los escuchan más, tenemos que a veces hacer intervenciones con papás, ¿no?
para que podamos ser como esta parte mediadora y que ellos también se den cuenta de cómo sus respuestas son agresivas, ¿no? Para que finalmente las puedan ir cambiando. Y ya pasar, como dicen, a unas habilidades más asertivas, más de comunicación, más de decir lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo, sin, como dicen, no, sin ofender al otro, pero sí hablando de lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá nos interesó mucho ver niños y adolescentes, yo veo adultos, bueno, yo veo en general, pero veo más adultos, y nos dimos cuenta pues que en la consulta y dentro de también la gente que estamos cerca, y también me puedo incluir yo, porque estos eventos que acontecieron desde hace ya más de 2 años, no solo afectaron a los otros, sino a todos, ¿no? Decían, no a los otros, sino también a nosotros. Y pudimos haber perdido algunas habilidades, ¿no? Entonces, en estos años, lo que pudimos observar es que empezaron a deshabilitarse estas, ahora sí que habilidades sociales, y la gente empezó a aislarse. De hecho, nos comentaban que una manera de salvaguardarnos era estar aislados, era no contactar con los demás y mantener nuestra distancia. Esto hizo que perdiéramos estas posibilidades de estar en encuentro con los demás, en especial con todos los niños que nacieron en esta época, perdieron esta posibilidad de disfrutar un paseo, de conocer esta sonrisa de los abuelos. Y entonces, yo creo que es muy interesante. Bueno, por ahí me dicen que se está cortando, no sé si se escucha. Y creo que es muy relevante poder entender que en estos 2 últimos años lo que hicimos fue deshabilitarnos para poder salvaguardar nuestra salud, pero que es tiempo de volver a reestructurar. Ahorita más adelante lo vamos a hablar, y el poder entender cómo fuimos afectados, ¿no? Por esta situación de falta de la habilidad social, que les decía que es mucho del comportamiento y mucho de la relación con el otro, ¿no? Entonces, por ahí la que sigue, veré. Y yo creo que sí es muy importante y ser sensibles. Yo aquí les pongo esta imagen donde hagamos de cuenta que ustedes o todos sufrimos una fractura, y para poder rehabilitarnos pues tenemos que dar pasitos, tenemos que darnos ese tiempo. No nos podríamos poner a correr, por ejemplo, si tenemos una fractura, ¿no? Entonces aquí es importante tener paciencia, darnos esa oportunidad de volver a practicar esto que les decía, la observación, el poder ver a los demás, para que entonces podamos como estar atentos de este tipo de situaciones, ¿no? Por eso les decía, Bere y yo tenemos esta formación, pero nos interesó mucho volver a la parte de la conducta, que es la parte esencial, la que es más visible, la que podemos empezar a recuperar para posterior iniciar, bueno, con toda la parte de la personalidad. Decía Bere hace ratito, el carácter, que es diferente a las habilidades sociales. De acuerdo a nuestra personalidad, podemos funcionar y responder en nuestras habilidades, pero esta es como nata de una observación y de una relación social en específico. Entonces vamos a darnos ese tiempo de ir rehabilitando, ¿no? Esta posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos en primer lugar. ¿Qué perdimos? ¿Qué sentimos que se nos quitó en estos tiempos? ¿En dónde nos sentimos inhabilitados o inhibidos para poder empezar a expresarlo y poder relacionarnos con quienes nos rodean, ¿no? La que sigue, a ver, porque está ahí. Y creo que esto es muy, muy importante, porque muchos estamos como bajo mucha presión y lo que hacemos es como presionarnos, ¿no? Entonces, vámonos despacio. Y bueno, también, Bere, no sé si quieres incluir aquí lo que tú has observado en tu conducta, en tu consulta. No, bueno. En mi conducta, sí, te soy sincera, hay veces que sí me costó trabajo salir de casa, ¿no? Como, y sobre todo en la parte cuando a veces, fíjate, ahorita se los comparto. Precisamente ayer viendo a un paciente, cuando me saluda de beso y yo me quedé así como, ¿no? Así, no sé, no, o sea, sí me costó como trabajo, ¿no? Que son cosas que veo que no soy la única, ¿no? El hecho de que primero nos dijeron ya no tengan distancia, no vean a nadie, ¿no? Prácticamente a su familia nuclear,
pues se fueron dando cosas bien interesantes. Y como dices, que hemos observado, pues conducta retraída, tanto en niños, adolescentes y adultos, aquí es parejo, que los aparatos electrónicos se convirtieron prácticamente pues, en el medio de comunicación, ¿no? Los niños con las iPads, con el Nintendo Switch, los adolescentes con los WhatsApp, Instagram, todas estas aplicaciones. Nosotros como adultos, el trabajo en línea, ¿no? Utilizando las plataformas de Zoom, Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Para finalmente también no perder como la comunicación de la afuera, ¿no? Pero también esto que propició una dificultad en entender las emociones propias y ajenas, sobre todo en niños pequeños y adolescentes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el adolescente sí tiene esta parte de volcar hacia adentro, pero parte de su desarrollo es precisamente, hagan de cuenta, se desprende del núcleo familiar para finalmente embonar en la parte social, ¿no? Y es donde empieza a salir a fiestas, a reuniones, a convivencias deportivas, ¿no? Entonces, esto también se vio inhabilitado, prácticamente como a veces un año, a veces ya se empezó a dar poco a poquito, pero se fueron restringiendo toda esta capacidad también de leer al otro, de comunicar, ¿no? Prácticamente veías y decías, hablo, no hablo, no vaya a ser que me contagien o que contagien, ¿no? Había como mucho miedo, no sé tú cómo lo sentiste, Trini, pero sí había un ambiente de tensión, ¿no? En esta pandemia. Fíjate que esto que también observamos, yo sí hago un llamado, por ejemplo, a los profesores que ya tienen un tiempecito regresando a lo presencial, que pudieran ser sensibles y hacer uso de estas habilidades sociales, porque de pronto comienzan a ser exigentes o a no tener esta empatía con los alumnos, en especial con los adolescentes, que para ellos sí fue muy impactante, porque como tú lo dices, lo social es lo suyo, es donde ellos se separan del núcleo familiar y hacen sus grupos. Y estos adolescentes que vuelven a sus clases presenciales, lo que hacen es pues no saber cómo retomar la palabra con alguien, incluso dentro de las clases se siguen mandando mensajes o fuera, ¿no? En vez de llamarse por teléfono, porque se perdió toda esta posibilidad. Entonces, un llamado a los profes, sean empáticos en permitirles volver a relacionarse, ¿no? Lo que decías tú, miedo a la cercanía física. Esto también fue muy relevante, el desarrollo, el neurodesarrollo de los pequeños en la pandemia. Hubo retrasos en lenguaje, en la motricidad, en la adquisición del aprendizaje. Nuestros neuropsicólogos, pues a mí me toca supervisar y nos decían estas partes, ¿no? Que había mucha complicación en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, estas habilidades de verdad que son fundamentales y hay que tenerlas como muy en cuenta. Ahorita, más adelante, les voy a mencionar algunas de sus dimensiones para que las puedan ubicar y decir, esto es lo que yo tendría que hacer o esto es donde yo me doy cuenta que se me está dificultando o complicando. Sí, Bueno, fíjate, Trini, parte también de esto, ¿no? Por ahí leía yo un documento de la Organización de las Naciones Unidas, donde decía que ahorita era primordial como trabajar la parte emocional, ¿no? Antes que la académica. Y lo que estamos viendo aquí en las escuelas, me imagino que por desconocimiento, también por presión de la SEP, y por otras circunstancias, que están dando prioridad a la parte académica cuando se tendría que haber dado primero como este espacio de lo emocional, para que todos sabemos, ¿no? Nosotros como psicólogas, que si le damos paso a lo emocional, después lo académico va a fluir sin problema. Pero si de pronto estamos presionando a los niños, ¿no? Que en lo académico tengan que funcionar, hay algunos que pueden responder, pero hay otros que no. Entonces, ahí es donde a los maestros les toca ver qué pasa con cada niño, cómo es su personalidad, cómo lo puedo conocer, ¿no? Tal vez no me voy a preocupar por el grupo que va avanzando, pero sí detenerme a ver cómo puedo ayudar a ese niño, a esa niña que tal vez está inhibida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños que se inhibieron, ahí como decía Trini, aprendemos también una parte por imitación o por observación. Nosotros, si viene un niño nuevo de escuela, ¿no? O hay alguien que le cuesta trabajo, es como ir presentándolo con los grupitos para ver dónde el niño se puede sentir cómodo y también
abrirlo, ¿no? Abrir sus cualidades, sus características que pueda tener personales, ¿no? Para poderlo ayudar y poderlo incluir en lugar de, no, está dando lata, mejor que se quede ahí un ladito, ¿no? La otra, como decías, esta incapacidad para leer el rostro. Pasó mucho en tanto primaria, secundaria, como universidad, donde apagaban las cámaras, ¿no? El profesor también dando la clase y no sabía si estaban jugando, chateando, poniendo atención, o si otros estaban en pijama y se dormían, ¿no? Entonces, sí fue complicado. Y fíjense, todo el tiempo, por ejemplo, en nosotros, cuando estamos en consulta, tratamos de leer todo el lenguaje no verbal del paciente, de la cabeza a los pies. Y aquí era, pues, de la cintura para arriba, así como me están viendo, ¿no? Cosa que complica un poquito más, ¿no? Inclusive hasta la parte de la cercanía. Es mucho más cálida una consulta en un consultorio que así en pantalla. Ajá. Miedo a la cercanía física y, como decían, el retardo en el lenguaje en niños pequeñitos, porque pues con el cubrebocas, pues no veían. Y aquellos niñitos que de pronto teníamos que dejarlos al cuidado de algún familiar, ¿no? Pues todo el tiempo el cubrebocas, ¿no? Entonces, sí hubo retrasos significativos. Lo que conllevó a que, Trini. Sí, y también, bueno, pudimos darnos cuenta que hoy tenemos muchísimos casos de ansiedad y depresión y aislamiento, es decir, gente que está retraída todavía, que no logra poder recuperarse en estos aspectos sociales. Yo he tenido contacto con psiquiatras y la consulta para ellos ha ido en aumento en el sentido de que no duerme la persona por la ansiedad o la depresión, y se ha generado pues como toda una situación complicada en cuanto al estado de ánimo, precisamente, bueno, en estos años, estos últimos 2 años, pero por eso les decía, no nos queremos meter tanto a ahondar en este sentido, aunque nos gusta como hablar de la profundidad de las emociones, nos queremos regresar a lo básico, porque esto básico nos va a ayudar a poder determinar cuál es la ayuda que podemos recibir a partir de rehabilitarnos. Yo diría, o nos podemos dar la oportunidad de rehabilitarnos y a partir de eso ver qué es lo que realmente vamos a necesitar. Entonces vimos estas partes de depresión y ansiedad, la falta de la relación con los demás, del estímulo con los demás, y yo creo que esto sí es bien relevante que no lo dejen como de observar. ¿Qué ha pasado con los pequeños o los adolescentes? O tú como adulto, si te puedes reintegrar a tu trabajo, si te sientes cómodo, si tu relación personal, familiar y de pareja está siendo compleja, ¿no? ¿Cómo retomas todas estas partes? Y en muchas de las familias hubo, pues muchas complicaciones debido a estas tomas de decisiones de diferentes puntos de vista a partir de la pandemia o de la parte del aislamiento. Entonces tendríamos que volver a ser sensibles, empáticos, a escuchar a los demás, a que cada perspectiva es válida. De hecho, una de las dimensiones es poder escuchar al otro y entender su punto de vista y que ambos pudieran tener razón, ¿no? Entonces yo creo que sí es súper relevante ver que todo esto, bueno, se ha presentado, además de los duelos, las experiencias de la pérdida de empleo, pérdida de familiares por la pandemia y también pérdida de estas habilidades sociales que no nos dimos cuenta, parecería que pasaron desapercibidas, pero de pronto me tocaba escuchar en consulta. Tengo mucha flojera de hacer una fiesta, de recibir personas, de hablar con alguien, de ayudarle, de escuchar sus problemas. O sea, era impresionante ver cómo algo que nos hacía humanos y sociales se vio paralizado. Entonces, si ustedes no lo habían contemplado, sería bueno hacer como una reflexión y entonces darnos cuenta qué situaciones cambiaron dentro de estas habilidades sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo veo aquí, Bere. Ajá, sí, fíjate, y por otra parte, como dices, en esta cuestión de la tecnología, creo que ahí, ¿no? Los niños se volvieron de pronto expertos, pero por el otro lado también pueden estar expuestos, ¿no? Sobre todo a pederastas. Entonces, el hecho de que nosotros también tengamos candados como papás o que si el niño se mete a algún juego y que nos pueda explicar, creo que es lo más sano posible, ¿no?
si no sé, se me ocurre, se mete a algún juego de tipo muy agresivo, en lugar de decirle no veas eso, un poco decir, bueno, ¿cuál es la finalidad de ese juego? Explicarle, porque ahí entran como los valores, ¿no? De tal vez decirle, mira, tal vez es un juego, pero por ejemplo en los adolescentes había uno que no recuerdo cómo se llama, que era como, se convertían en ladrón y andar matando a personas, ¿no? Sí, hay una parte, como dices, media sociopática, ¿no? Pero hay que irles explicando también esta cuestión de, oye, hay que tener cuidado de que la violencia finalmente no se normalice. Ajá. Vamos a la siguiente. Ay, espérame tantito. Y pues pudimos encontrar entonces estos déficits en las habilidades sociales, que sería un desajuste emocional y de relación, algunas complicaciones psicológicas o trastornos psicológicos, como mencionábamos, ansiedad, depresión o alguna otra en el carácter o en la personalidad, ¿no? Por ahí muchas personas, digo, se vio a lo largo de la pandemia, ¿no? Los que tenían gusto por la limpieza andaban contentos, los que eran más aislados, pues también se la pasaron relajados, pero al final del día y del tiempo y de los años, se perdieron habilidades sociales, aunque nuestro carácter y nuestra personalidad nos hizo adaptarnos, algunos con más facilidad o menos facilidad, a la tecnología, a los usos de la higiene y todo esto que se nos pedía, pero el rezago, el tiempo, ¿no? Fue lo que hace pérdida de habilidad social. De verdad que yo sí los invitaría nuevamente a reflexionarlo, independientemente de todo lo que ha acontecido, porque se fue deshabilitar y no nos fuimos dando cuenta hasta que de pronto alguien nos lo hace saber o ustedes mismos se dan cuenta que tropiezan y tropiezan o tienen conflictos y entonces, bueno, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué no me puedo relacionar como antes? ¿Por qué no me puedo comunicar como antes con las personas que antes lo hacía? Y entonces aquí es donde viene el punto de desgaste y de esta pérdida, ¿no? Y bueno, no sé. Y bueno, Ajá, aquí viene lo bueno, Bere. ¿Cómo sí, desarrollarlas? dicen, ay, se suena muy, muy sencillo, ¿no? Pero no, como dicen, es un trabajo introspectivo, ¿no? Y también, como dicen, en esta cuestión de los que tenemos pequeñitos y adolescentes, como les decía, es llevar como acompañamiento, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito de las dimensiones sociales. Aquí este autor nos menciona cuatro, bueno, son 6 dimensiones y la verdad es que me parece que las podemos ubicar de manera muy sencilla. Entonces, veré si quieres pasarme la que sigue. Ujú. Estas son las primeras habilidades sociales que nos sirven para la comunicación social, que es saber escuchar, poder dar las gracias, poder hacernos responsables, poder hacer cumplidos a otras personas, ¿no? A veces se nos dificulta mucho poderle decir a otro, oye, qué agradable eres, o eres muy inteligente, o lo que estás haciendo me parece que es muy satisfactorio. Poder iniciar una conversación, llevarla y terminarla, ¿no? En este tiempo me he dado cuenta que los mensajes de texto, inicias una conversación y de repente entre tanto chat se pierde como la conversación y de pronto te das cuenta que ya ni se despidieron o que no terminaron de hablar del tema que estaban hablando y entonces es importante saber que estas son básicamente referidas a la comunicación. Acuérdense, agradecer, poder hacer preguntas a otra persona, saber escuchar, agradecer, ¿no? Ahí vamos un poco Desde tomando el las saludar, cuentas. ¿no? Porque Sí. fíjate, ahorita se ha perdido, digo, bueno, ya en la ciudad, en provincia, todavía ves que la gente se saluda, ¿no? Sobre todo en comunidades pequeñitas, pero simplemente el hecho de que enseñes a los niños y adolescentes a saludar, no significa que sea de beso, pero por lo menos que levanten la mano, que digan un buenas tardes, creo que es parte de estas habilidades que estás hablando. Ujú. Y aparte estas nos van a servir para cuando seamos adultos y podamos establecer relaciones con los demás, como los adolescentes, y en un trabajo, ¿no? En un trabajo que sea cordial, donde se pueda comunicar con las personas. Las siguientes habilidades son las avanzadas que tienen que ver mucho con el liderazgo, por ejemplo, poder pedir ayuda, participar, y esto es muy interesante, poder pedir disculpas. ¿Cuántas veces
suceden acciones y no se piden disculpas, ¿no? Hay gente que dice, yo soy así, ni modo, ¿no? Pues que se aguanten los demás. Acuérdense que las habilidades sociales van referidas más bien a poder reflexionar lo que nosotros podemos impactar en los demás y entonces podríamos tener más empatía, tener más capacidad de pues reunir como amistades, reunir partes familiares y yo creo que esto es bien importante. También dentro de estas avanzadas es convencer a los demás, no es como persuadir o obligar, es poder convencer sobre el punto de vista que tú quieres mencionar o dar a conocer. Porque muchas veces hay personas que no lo logran y se sienten siempre como frustradas de no poder compartir con los demás, pues esas tomas de decisiones, ¿no? Entonces, el pedir ayuda también es relevante porque nos va a llevar a poder generar redes de apoyo y estas cadenas de relación, ¿no? Entonces, la tercera de estas habilidades es la que tiene que ver con los sentimientos y esta es un poco de más manejo, ¿no? Porque tenemos que saber qué sentimos, cómo nos sentimos, poder expresar afecto. Yo he conocido gente que no sabe dar abrazos, que no puede dar abrazos, que no sabe expresar sus emociones, que le da mucho miedo y no puede resolver situaciones pues de conflicto o sus propios miedos. También aquí es importante saber cómo recompensarse, ¿no? Cuando algo nos sale bien, poder decir, esto estuvo muy bien, me puedo dar un tiempo para, ahí está la muchacha tomando un café, pero también para poder caminar, ir al cine, o sea, hacer ciertas actividades que tienen que ver con nuestros afectos y nuestros sentimientos. Y esta, bueno, va muy relacionada con el poder comunicar cómo me siento, qué me está pasando y podérselo decir al otro, pero también poder entender al otro, ¿no? Muchas veces, como decía Bere, cuando los niños son pequeñitos podemos saber qué les pasa, pero conforme van avanzando, los papás y los adolescentes, por ejemplo, tienen un sistema de comunicación diferente y con los adultos se vuelve todavía más complejo por la cantidad de experiencias. Entonces, qué importante poder saber dar y recibir afecto, pero también comunicar las emociones, ¿no? Esto es básico dentro de esta dimensión de las habilidades sociales que tiene que ver con los sentimientos. La que sigue está muy relacionada a las alternativas a la agresión. Aquí dirán, ay, qué complicado, porque tiene que, o está relacionado más bien con saber lidiar con el enfado propio y el de los demás, ¿no? Muchas veces decimos, pues me hacen enojar, entonces yo reacciono de determinada forma. Y aquí lo importante es tener alternativas o habilidades. Por ejemplo, puedo defender mis propios derechos, pero también puedo no reaccionar con agresión hacia el exterior o hacia los demás, evitar peleas, no generar situaciones de conflicto. Y yo creo que en este tiempo donde todos estuvimos dentro de la casa o con pocas alternativas de espacios recreativos, se acrecentó la violencia. De hecho, nosotros nos llegaban muchos motivos de consulta por separación de parejas, por rupturas de familias. Entonces, qué importante saber que hay alternativas, pedir permiso, ayudar a los demás, tener esta capacidad de poder negociar, ¿no? Qué difícil cuando de pronto se quiere imponer una decisión y no se sabe negociar de acuerdo a las alternativas o lo que la otra persona también quiere o le puede ser útil. Y regularse o autorregularse, es decir, cómo puedo lidiar, pues, con mis propias emociones y con la agresión, no solo la propia, sino también la de los demás, ¿no? Entonces, esta es una de las dimensiones también de las habilidades sociales y la que sigue también nos va a ayudar mucho y fíjense cómo va como en progreso de acuerdo a nuestro desarrollo y esto tendrá que ver más como con los adolescentes en el sentido de qué hacen para lidiar con el estrés y tiene que ver cómo manejan estas crisis emocionales sobre las cuales se van enfrentando, es decir, si hay un juego, si hay esta deportividad de poder decir, gracias por haber jugado conmigo, o hay peleas, ¿no? Porque me ganaste, o yo perdí y entonces me frustro, y entonces soy en esta parte agresivo. Prepararse para una conversación difícil, ¿no?
Muchas veces en pareja se tienen diferencias y conflictos o entre familia, y muchas veces les da mucho temor poderse enfrentar a una conversación que puede volverse difícil, pero puede ser superada, ¿no? Si uno puede desarrollar estas habilidades frente al estrés, por ejemplo, formulando una queja, poder también hacer visible la queja de los demás. Esto pareciera que es como algo que no tomamos en cuenta al comunicarnos con los demás, ¿no? Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con esta decisión que se está tomando, o a mí no me gustaría que se tomaran ciertas decisiones. Esto es poner queja, enfrentar la queja, poder expresarse, poder, les decía, prepararse para una conversación compleja, pero también saber resolverla y hacer frente en equipo, ¿no? Que esto es algo que las familias tuvieron que practicar sin darse cuenta que podían contar con estas habilidades o recursos dentro de sus propios hogares. Y una de las últimas dimensiones es la de la planificación, que esta va muy referida a la toma de decisiones y los objetivos. Es la que sigue, Veré. Gracias, Veré. Y esta, bueno, nos hace saber qué objetivo tengo, cuál voy a perseguir y si yo soy capaz de lograr ese objetivo, porque a veces sin darnos cuenta nos planteamos objetivos para los cuales pues no contamos con los recursos y no se logra y se siente mucha frustración. Entonces es importante acá poder elegir de acuerdo a lo que se puede, planificar, también tomar decisiones, cuál es la mejor decisión a futuro y también saber elegir cuáles son así como es en las prioridades, qué situaciones más relevantes resolver de acuerdo a su grado de complicación o de dificultad, porque a veces se enfrascan en resolver algunas situaciones que son como no tan relevantes cuando tienen otras prioritarias. Por ejemplo, que el adolescente haga el quehacer, ¿no? Cuando lo relevante sería poder ayudarlo a entender su personalidad, la situación que está viviendo de crisis para adaptarse. Entonces, ¿qué sería más viable? Poder escuchar a este adolescente en su identidad o que haga sus quehaceres como domésticos. Entonces, aquí los papás, esto es como para los papás poder entenderlo, o en pareja, ¿qué es prioritario? Como resolver el tema de los gastos, que eso sí es muy relevante, o poder entender qué está sucediendo, que no hay una buena comunicación de pareja. Entonces, esta habilidad para planificar es muy relevante, es para la toma de decisiones, para el cumplimiento de objetivos y que a veces no lo tomamos en cuenta. O sea, se generan planes sin poder tener o si valga la redundancia, una planeación, pero clara, basada en las capacidades de las personas, ¿no? Entonces yo creo que estas dimensiones que nos menciona este autor son básicas, son fundamentales y las podríamos empezar a practicar y cuidar. De hecho, aquí, Jessie, que está por aquí en la conferencia, nos va a apoyar con unas preguntas que nos gustaría que ustedes pudieran resolverlas. Más que preguntas, son enunciados y que se van como a distribuir aquí en la pantalla. Entonces, si las quieren contestar, y es una manera de reflexionar un poquito, ¿no? Entonces, los dejo para que las puedan leer y las puedan contestar. Aquí si tienen dudas o algo, pueden preguntar por el chat si se atoran o algo. Estas preguntas solo son para reflexionar, ¿no? Y espero que puedan tener ahí como un significado. No sé más o menos en cuánto tiempo será, como en unos 2 minutitos que se puedan contestar ahí sí. Y un minutito yo creo que pueden contestar. Porque nos va a quedar poquito tiempo. Dice por aquí que si la pueden volver a enviar. A ver, déjenme, voy al chat. Dice, ya.
que ya les llevo. Nos queda poquito tiempo para poder resolver y escucharlos, porque eso también es importante, saber qué dudas pueden tener, ¿no? Entonces, Yo creo que ahí ya, ¿no, Trini? ¿Se deja de compartir o la quita no, Jess? ya está la presentación, veré, cada uno responde desde su dispositivo. Ah, perfecto. Ujú. Y bueno, aquí Bere nos va a comentar un poco la función de las habilidades sociales. No se preocupen si, digo, no las logran contestar todas. Sí, cuando terminen yo creo que que les damos un tiempecito, yo creo que ahora son 8:27. Yo creo que sí la podemos cerrar, y si no, la encuesta, a ver. Listo. No se preocupen si no la terminan, es solo como para que ustedes se den cuenta más o menos cuáles serían como las preguntas que nos podríamos hacer. Ah, mira, a Tere no le llegaron las preguntas, pero bueno. Si quieren ahorita, bueno, al final podemos también hablar. Aquí hay varias respuestas ya. Y fíjense, por ejemplo, explicas a los demás cómo hacer una tarea específica bastantes veces, qué bueno. Están aquí haciendo como uso, intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores algunas veces, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos podemos dar un poco cuenta de cómo estamos funcionando alrededor de nuestras respuestas o nuestra manera de comunicarnos o comunicar algo a los demás. Y ahorita Bere nos va a hablar un poco de la función de las habilidades sociales, que un poco ya las fuimos explicando, pero aquí Bere nos va a puntualizar más. Ajá. Bueno, finalmente esta función de las habilidades, claro que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos y en la medida que nos conozcamos a nosotros vamos a poder entender las emociones de los demás, ¿no? Y finalmente va a facilitar el desarrollo de determinados aspectos de conocimiento social y de ciertas habilidades o estrategias para relacionarnos con los demás, como las que ya les hemos comentado, ¿no? Las funciones en las relaciones e interacciones entre iguales, ¿no? Finalmente van a proporcionar el autocontrol, la autorregulación de la propia conducta en función de la retroalimentación que se recibe de los otros. Es como decía Trini, si alguien me sonríe, pues claro, yo no me voy a quedar así con cara de ¿qué pasó?, ¿no? Una sonrisa, eso habla también de la cuestión de la habilidad social. Brindo apoyo emocional y que también puede ser esta fuente de disfrute en la medida que yo me sienta como comprendido, entendido o que pueda también entender al otro, ¿no? Eso beneficia de alguna manera a ambos. Y se facilita el aprendizaje del rol sexual, el desarrollo moral y el aprendizaje de valores. Que esto tiene que ver mucho con los grupos, ¿no, Bere? Los adolescentes tienen su propio código, los adultos, entonces, bueno, también respetarlo y pues ya, échale, Bere, Sí, la última. y entonces es muy importante, ¿no? Que finalmente fomentamos prácticas que promuevan esta salud, conciencia social y amabilidad, ¿no? La conciencia social pues entra la parte del altruismo, el que también como somos un todo, ¿no? También entra la parte como de la alimentación, el ejercicio, como les decía, de la conciencia social, el que finalmente podamos dormir, el tener una rutina flexible, tener conductas amables, respetar las decisiones de personas distintas, aunque yo no esté de acuerdo. Y estas son como las que dejamos de hacer en este tiempo de pandemia, ¿no? Ir de compras, salir de paseo, disfrutar de nuestros espacios libres y recreativos, retomar la escuela y el trabajo. De hecho, hay muchos que todavía no vuelven, ¿no? A lo presencial, dice, veré, yo me incluyo, ¿no? En algunas partes es difícil volver, conversar acerca de cómo se sienten, es decir, hacer uso de esta parte de los sentimientos o la dimensión de los sentimientos y la empatía. Y es vital que tanto los niños como
los adolescentes se sientan acompañados. Yo incluiría a los adultos, porque el hecho de ser adulto también requiere de un acompañamiento de amigos, de la pareja, de la familia, y si esto se está volviendo complicado, pues sí consultar a un especialista que pueda aportarnos y apoyar en este desarrollo de habilidades y de la personalidad, ¿no? Y bueno, pues, Bere, a mí me dio mucho gusto que estuvieras conmigo compartiendo esta conferencia y que la gente se quedara con nosotros y escuchar un poco de lo que ha sucedido. Y espero que haya sido de su interés y relevante, pues, esta información. Muchas gracias, Bere, gracias, Trini. Aquí comienzan algunos agradecimientos. También sería importante mencionarles que tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos específicamente para ello. Mientras pueden irnos escribiendo acá las preguntas, las dudas que tengan, los comentarios. Me gustaría irles comentando también un poquito que se acerquen a nuestra página de internet. Quería platicarles que tenemos por aquí 2 cursos en puerta. Tienen que ver, no del todo, pero sí un poquito con lo que acaba de mencionar Ver y Trinidad, porque en estos cursos se trabaja mucho a partir de las relaciones sociales y de las habilidades sociales también. Hay que preguntar justamente por el tema de los cursos de Prodefensa, pero quería invitarlos a ello, a que puedan visitar nuestra página, ahí está www.iscalti.com, y se enteren de todo lo que tenemos para ustedes. Y bueno, vamos viendo aquí sus comentarios. En realidad son muchos agradecimientos. Ana María, Brenda, Alicia, Lorena, Karen, Alejandra, Mónica, todas ellas agradecen la información, se les hace muy interesante el tema. La verdad es que nosotros también estamos muy complacidos de que nos hayan acompañado en esta segunda conferencia de este tercer día del 12º ciclo de conferencias. 12 años tenemos ya haciendo esta labor. Los invitamos a que sigan visitando la página de Iscalti, a que se sigan inscribiendo. Todavía tenemos 3 días más de conferencias. Jueves, viernes y sábado todavía va a haber conferencias gratuitas por esta plataforma. Claudia también nos agradece, Verónica, siguen agradeciendo. Tenemos minutitos por si tienen algunas dudas en particular. Aprovechen que estamos con Berenice y Trinidad, 2 terapeutas con mucha experiencia clínica que podrían abarcar las dudas que ustedes tengan respecto a este tema de cómo recuperar justamente esos espacios y esas relaciones que hemos perdido un poco y dejado de lado a partir de esta pandemia, pero que bueno, nos estamos tratando de incorporar nuevamente a las actividades cotidianas. Berta, gracias a ti. Claudia, gracias también a ti por estar acá con nosotros. Aquí hay, me parece, déjame checar si aquí hay una conferencia. Mira, sí, Rosaura Rivas nos dice, buenas noches, muchas gracias por la información. ¿De qué manera se puede realizar la motivación intrínseca sin llegar a la parte conductual de si lo haces bien, te doy un premio? Es una muy buena pregunta que nos hace Rosaura. No sé si alguna de ustedes quiere comentar. Hay otra, si quieren ir pensando en esta, hay otra pregunta por acá que nos dice, ¿qué pasa cuando en la familia trabajas las habilidades sociales con los hijos y en el contexto externo, estrés después de pandemia, no hay congruencia en lo que tú trabajas en casa y en lo que se vive al exterior? Esa es una excelente pregunta. Bueno, tenemos esas 2. Le repito las preguntas, Bere, Trini. La primera Mira, es... Bueno, la ya, primera ¿la es tienes ahí? Ok, súper, perfecto. ok, la primera es muy importante, que bueno que lo preguntan, ¿no? Estamos muy acostumbrados en la sociedad sobre todo con los niños, haces esto, entonces te doy, no sé, un juguete, como les decía, te doy dinero, ¿no? No, yo creo que también si trabajamos en esta parte de habilidades emocionales con los niños, el hecho de darles un abrazo, de felicitarlos, de señalarles las cosas positivas que hacen, eso el niño también lo va retroalimentando su autoestima, ¿no? Si yo al niño de pronto le digo, oye, qué lindo quedó tu cuarto, me encantó, ¿no? Es algo que el niño se va a quedar y dependiendo cómo también yo lo exprese. Si llego y le digo, oye, qué padre está tu cuarto, el niño va a decir, ¿qué onda, no? Pero si yo le sonrío, lo felicito y algo, claro que eso va a motivar el que, híjole, es algo que le gustó a mi mamá, ¿no?
o es algo que finalmente yo pude hacer, o, oye, excelente, ya solito pudiste hacer la tarea, ¿no? Qué bueno, es algo que te va a ayudar en un futuro, o sea, en la parte que venga la parte emocional y no tanto la parte de te doy o el fin de semana te llevo al cine, o sea, sí es relevante, pero creo que yo les diría, es más importante la otra parte, ¿no? Que vaya de lo emocional y de la importancia que esto va a tener en un futuro. Yo tengo un niño de 9 años y a la fecha sigo trabajando con él la parte de estos hábitos. A veces me dice, ay mamá, pero ¿por qué si a mis compañeros sí les dan dinero, ¿no? Bueno, a tus compañeros así lo manejan allá en familia, pero aquí yo te estoy fomentando porque el día de mañana tú lo tienes que saber hacer. Cuando yo ya no esté, ¿no? O cuando finalmente tú seas un adulto, le digo, imagínate que yo como mamá te vaya y te tienda la cama y te haga tu cuarto. No te voy a ayudar. Tú tienes que aprender a hacer tus cosas, ¿no? Entonces, es llevarlos a esta parte de reconocimiento y por la otra parte que ellos vayan tomando responsabilidad, porque todo lo que les enseñamos ahorita, ¿no? Hagan de cuenta, es como estar sembrando para que nosotros podamos cosechar en un futuro y que veamos que ya los niños, pues, solitos caminaron, ¿no? Y, Veo el ejemplo, yo por ejemplo, con mi hija de ya universitaria, ya que ya salió, ¿no? Que finalmente también en ella, ya ahorita yo no le tengo que decir, recoge tu recámara, tus juguetes, o sea, no, ella ya tiene el hábito, pero me llevó un tiempo, entonces estar constante, constante, constante y enseñarles esa parte. y Ok. fíjate, veré esta otra pregunta que también es interesante, Lalo, si la recuerdo bien. Esta parte de cómo la congruencia, ¿no? Si dentro de casa se están generando estas habilidades sociales y afuera, ¿no? Yo les diría que no se preocupen, hablamos de estas dimensiones de las habilidades y es una de ellas es hacia la agresión o hacia el estrés, es decir, cómo esta persona puede seguir fomentando estas habilidades y no importa porque la persona va a decir, por ejemplo, ¿no? Yo sí lo logro hacer, la otra persona no responde, pero pueden con ese estrés, pueden con esa falta de empatía, pero no se acaba, o sea, no es como, como no hay respuesta de afuera, entonces mis habilidades sociales se van a perder, no, sino reforzarlas o tenerlas siempre como en funcionamiento, incluso para poder entender que la otra persona no tiene esa capacidad o posibilidad y lidiar con la propia frustración, decir, híjole, no me sentí escuchado, no me sentí entendido, me sentí agredido, pero quizá la otra persona no logra comprender el punto de vista que yo tengo y esa está desarrollando su habilidad, o sea, la sigue desarrollando, no se preocupen si el entorno de pronto no lo hace. Yo creo que no siempre se va a enfrentar a entornos que no le den respuestas positivas, ¿no? Entonces yo creo que a seguir trabajando y pues las va a adquirir y ahí se van a seguir quedando, ¿no? Ok, Sí. muchas gracias, Trini. Tenemos a Concepción Ocaña con la mano levantada. Si quieres, le damos, y si tiene la posibilidad de prender su micrófono, podemos darle opción a que nos hable. Jessica, si me hace favor. Mientras Concepción, no sé si nos escuchas, Concepción Ocaña, tendrías que activar tu micrófono y si puedes hacerlo, te escuchamos. Bueno, me dice Jessica que ya tiene el permiso. Sería cuestión, Concepción, de que pudieras activar tu micrófono porque lo tienes bloqueado. Eh, Mientras, si quieres, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿hay alguna habilidad para retirar los electrónicos de los escolares después de la pandemia que se usaron mucho? Eh, Mira, dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿no? ¿Ok? Se recomienda que entre más pequeñitos, o sea, das de cuenta, en un niño tal vez de preescolar, de hecho, ni debería de tener aparato electrónico. Pero bueno, eso, hemos visto que eso como es imposible. Hay veces que hay que dosificárselo. Y como les dijimos, nosotros somos un autorregulador, entonces hay veces que hay que decirle al niño, tienes derecho al aparato, tal vez ahorita media hora, ¿no? Ok. Si le voy a Sería, dejar de cuenta lo de una película, esas 2 horas se las voy a dosificar ¿cómo se llama? A lo largo del día y que eso le va a ayudar a desarrollar su tolerancia a la frustración. Entonces, no se angustien, papás, ¿no? Si se enoja, si chilla, si nada, nada más hay que contenerlo y el niño lo va a entender.
Y sería una deshabituación gradual, ¿no? Así como aproximaciones sucesivas, pero ahora una deshabituación gradual, poco a poco ir reduciendo cada vez mayor el tiempo y tolerar un poco la frustración que el niño va a ir presentando por esta situación. ¿Ok? Gracias, Sí, Bere. Tenemos pero otra pregunta. también, Sí, Lalo, Trini. Sí, pero también generar otros espacios con los niños, porque si solo les quitas algo ok. donde ellos han logrado pues concretar a lo mejor su tranquilidad, pues si están muy ansiosos, poder relajarse, es que Ujú, se puedan generar otros espacios donde él pueda tener alternativas. ¿Se acuerdan esta que era como de lecciones? Ah, esto ok. está bueno del dispositivo, pero me gusta más esta otra donde puedo tener natación o otro tipo de convivencia y entonces él también va a elegir de Ok. acuerdo a la satisfacción que obtenga, ¿no? Y En de hecho distintos. eso está pasando, Eduardo. Los niños que de alguna manera, como dices, se la pasaban todo el tiempo en el iPad y que ahorita ya tienen esas actividades recreativas que dice Trini, ¿no? Ujú, Sí están dejando como esos aparatos electrónicos y están siendo sustituidos, como dices, clases de natación o clases de básquetbol o algo que finalmente donde pueda convivir con otros niños de su edad o par, ¿no? En el caso de ok. Ok, gracias, Bere. Tenemos por aquí una última pregunta. Son parecidas en realidad, bueno, no son parecidas. Una es con adolescentes. Dice cómo motivar a un adolescente que no quiere salir ni con sus pares. La primera pregunta sería esa. Y la segunda, mi hijo tiene 7 años. Cuando se le reprende se pone muy grosero. Bueno, pues esas dos, no sé quién se anime con la primera. ¿Cómo motivar a un adolescente que no quiere salir ni con sus pares? Mira, si no Fíjense, quieres salir, hay que leerlo. No sé ahí si Trini esté de acuerdo conmigo, ¿no? Hay que checar qué es lo que está pasando con ese adolescente. O sea, si está demasiado retraído, no quiere salir de su recámara, ¿no? Eso como digo, nos da indicios de que algo está pasando. No te podría dar un diagnóstico, pero si ya es un foquito naranja, ¿no? Ok, Entonces sí, ahí yo les pediría que acudieran a un especialista. En el ok, caso de un niño de 7 años, habría también que ver cuál es el contexto, ¿no? Pero si el niño se pone demasiado irritable, también yo creo que es importante ver, se generó algo en lo que fue ahorita la pandemia, que es adicción a los aparatos electrónicos, y como dices, irle ayudando tal vez a ese niño contenerlo, pero si es importante que acuda con un profesional, también te lo recomiendo. y también veré, como comentábamos hace un momento, ¿no? El adolescente en especial, pues se juega su identidad, se juega como esta parte de saber quién es a través del grupo de pares o de su grupo social, y al no tenerlo, pudo haber sentido que perdió como esta capacidad, que no tiene las herramientas para estar cerca. Aquí lo importante sería, como decía Bere, pues buscar la ayuda, investigar junto con él qué es lo que se le está dificultando y también si vemos que presenta otro tipo de características como la falta de sueño, el apetito, bueno, ahí ya vamos viendo que se va como acrecentando la situación o se va complicando, pero el poder motivarlo es decirle que es normal, ¿no? Es normal que por ahora se sienta con poca motivación de relacionarse e investigar, ¿no? Porque muchos de estos adolescentes lo que han sentido es pues que no tienen manera de tener comunicación o de relación o que no cuentan con esas habilidades como para poder tener cercanía con los demás. Es lo que se ha estado viendo pues últimamente en consulta y también con el regreso a clases, ¿no? Que van con mucho miedo, ¿no? Y no del virus, porque los adolescentes creo que no tienen esa situación, sino más bien con el miedo de no poder entablar una relación o encontrar sus grupos de pares para sentirse cómodos, ¿no? Entonces, bueno, ok, sería ok. un poco eso. Gracias, Trini. Pues por último, nada más si finalmente si pudo Concepción Ocaña prender su micrófono, si pudiste, Concepción, parece que no. Bueno, agradecemos los comentarios finales de Rocío Cañas. Gracias, mi experiencia he trabajado la paciencia, el respeto, el amor incondicional que no tenía, pero he tenido que irlo desarrollando en terapia. eh, Y bueno, pues esos son los comentarios. A ver, tenemos aquí una más. Mi hijo cuando está triste me lo expresa diciéndome que está aburrido. ¿Cómo puedo ayudarle a entender mejor esa emoción
tiene 9 años. Es interesante tu pregunta porque fíjate, no dice cómo quitarle lo aburrido, me parece genial que no plantees quitarle lo aburrido, sino cómo puedo ayudarle a entender mejor esa emoción. Ujú. Aquí sería bien relevante esto que tú te planteas, cómo te gustaría, ¿no? Acompañar, apoyar en ese sentido esa emoción, que tú pudieras darte cuenta de tu propia capacidad de acompañamiento. Yo creo que lo haces como de una manera, eh, no me gustaría usar adjetivo, pero me parece que es bueno el que tú puedas, como decía Lalo, tener esa tolerancia y dar tiempo a que lo haga. Puede a lo mejor dibujar algo, puede darte algunas ideas sobre lo que para él es el aburrimiento. Entonces, aquí lo más importante es que tú puedas estar cercana y que puedas escuchar la propia versión que tiene él de su emoción. Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Porque solo él te va a poder dar estas respuestas si tú tienes la disponibilidad de escuchar. Y yo creo que sí lo estás haciendo por lo que mencionas, ¿no? Y tu preocupación es un punto más que dice que estás atenta, pues, de este punto de tu hijo, ¿no? Sí, y la otra, que no tengan miedo también a cuando un niño se siente aburrido. Es sano que se sienta aburrido, ¿no? Porque finalmente eso va a dar paso a que el niño pueda pensar en qué hacer, en desarrollar su capacidad simbólica, el que pueda de alguna manera crear, imaginar, y que nosotros a veces les tenemos que dar los materiales. Por ejemplo, uno sería, como dicen, desde tener hojas, o material que él pueda utilizar, o desde sus juguetes, ¿no? Si está triste, bueno, un poco decirle a ver qué es ese sentimiento, dónde lo está sintiendo, en qué parte del cuerpo, ¿no? Y llevarlo a que tal vez esto pueda ser transicional, o sea, si ahorita estás triste, ¿no? Es normal tal vez porque tuviste un mal día en la escuela, dependiendo de lo que les platique, pero podemos hacer esto el día de mañana, como buscar la solución, que ahí es donde viene la parte que les decimos de las habilidades sociales, ¿no? Les vamos dando como respuesta y a veces sí los ayudamos y al siguiente día decimos, a ver, puedes hacer esto en la escuela, ¿no? Para que igual si tuviste problema con el compañerito, hables con él el día de mañana y ya me dices cómo te fue a la salida, ¿no? Ver el problema que se tuvo y ayudarle como a resolverlo, ¿no? Ok, pues Bueno, muchas gracias. Bere, si puedes dejar de compartir porque ¿Okay? nos van a presentar. Sí, a eso voy. Gracias, Bere, gracias, Trini. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Vamos a compartirles un videito final y con eso cerramos este ciclo, este día de este ciclo de conferencias. Los esperamos mañana en las siguientes conferencias que van a estar también alrededor de las 6 de la tarde. Inscríbanse, visiten nuestra página y muchas gracias y muy buena noche. Los dejamos Muchas con el gracias siguiente por video. estar por acá. Sí. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye, Adelante, bye. Jessica. Bye. Bye. ¿Sabías que los niños comienzan a ver pornografía de entre los 8 y 12 años? Y en adolescentes de entre 13 y 17 el consumo es constante. Por parte de los padres y madres, 9 de cada 10 desconocen que sus hijos tienen acceso a este tipo de contenido. En Iscalti tenemos dedicado un espacio para conversar acerca de estos temas. Inscríbete en la página www.iscalti.com. Te esperamos.